Hemos hablado con un actor político como es el congresista Jorge Montoya, que en su momento fue el congresista con más alta votación después del expresidente Vizcarra, es cierto, cuya elección no fue validada por las autoridades. El señor Montoya ha hablado como actor, en este caso promotor de una moción de censura contra el presidente del Congreso. Corresponde hablar ahora con un analista, una persona que trata de observar las cosas con método y con rigor, porque es un analista político y además el fundador de una empresa de consultoría y de asesoría Imasol, el señor Enzo Helguera. Señor Helguera, buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes acá para poder conversar acerca, Fernando Mávila, de los temas en realidad que nuevamente nos hacen formar a veces parte o contraria o a favor de este tipo de modificaciones, ¿no? Estamos hablando de la aprobación en segunda votación de este proyecto que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos. Correcto. En las condiciones en las que se ha dado, que seguramente usted nos aclarará si esta figura le parece una figura que mejora el sistema de financiamiento de los partidos, cuáles son los claroscuros de lo que se ha aprobado. Bueno, en principio lo que había era ya una regulación de aportes respecto de las ONGs, por ejemplo, que no tienen fines de lucro, y las personas naturales. Se ha incluido el veto, correcto, que tenían las empresas privadas, y esto había sido observado a raíz del caso de Odebrecht. Entonces, en esta situación se vetaron a las empresas privadas, ¿no? Y un poco se armó el fantasma ante la opinión pública también que la inversión empresarial en este tipo, digamos, de campañas o el financiamiento era o tenía una connotación negativa. Pero lo cierto es, Mávila y Fernando, que cuando tú prohíbes que determinados actores de la sociedad civil, y podemos hablar de empresas y otros, o limitas ese financiamiento, esto ocurre por debajo de la mesa, porque echa la ley, echa la trampa. Y más bien es un poco más complejo regularlo porque no está oficializado a través, por ejemplo, de una bancarización y transparentar este tipo de aportes, ¿correcto? Entonces, lo que se ha buscado o lo que muchas veces ha ocurrido es esto. Y obviamente uno al final se puede llegar a enterar por accidente o por otro tipo de informaciones cruzadas, y esto era inadecuado a mi juicio. ¿Usted conoce tanto a las empresas que asesora como a los partidos políticos que asesora, de manera que está usted calificado para dar una opinión sobre cómo va a producir, qué impacto va a tener este financiamiento privado de los partidos? Pero quisiera, abundando en las precisiones que le ha pedido Mávila, hay algunas particularidades de esta ley. Una, fija un tope máximo que las empresas pueden donar. En segundo lugar, las empresas pueden donar a varios partidos a la vez. Quiero que me haga presiones sobre eso. Y en tercer lugar, no se aprobó lo que se había propuesto inicialmente, es que estas donaciones fueran secretas, que no se sepa quién las da. Finalmente, ¿esos tres puntos a usted le parecen positivos? Bueno, me parece positivo el tema que haya una limitación y un establecimiento de montos, porque aquí hablamos de que las empresas, y en la antigüedad también ocurría así, financiaban muchas veces a más de un partido político. Esto ha sido parte de una conducta empresarial o incluso industrial, en donde algunas donaciones eran para apoyar a partidos que estaban más relacionados a la democracia y otros no, ¿correcto? Entonces, cuando regulamos esto y cuando ponemos límites y además lo bancarizamos, que es lo importante, entonces ocurre la visualización del circuito del dinero y además por transparencia también esto debería, y aquí nos cruzamos con el tercer punto, respecto al anonimato, ¿no? Ante cierto monto o ciertas cifras que se vayan a financiar, porque allí sí viene el conflicto de interés, porque la población necesita saber a quién o qué empresas están financiando a determinados partidos políticos, también para asegurarse que al final no haya un beneficio, digamos, lucrativo o de interés en alguna licitación pública y evitar ese tipo de situaciones, y que además ocurre
en el financiamiento económico, por ejemplo, de partidos políticos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es transparente y hay muchas empresas que apoyan a demócratas y republicanos a la vez, ¿no? Entonces, no debería ser esta una situación que se vea como perversa. Es decir, no está mal que se pueda financiar varias campañas. Sí, no lo veo incorrecto, lo veo transparente. ¿Sabes por qué? Porque si tú dices o lo limitas, digamos, tú puedes financiar a solo un partido político, correcto, lo va a hacer públicamente, pero nuevamente por debajo de la mesa va a tratar de impulsar otros partidos políticos, si es que lo quiere hacer. Entonces, en vez de limitarlo, hay que transparentarlo y colocarle los reflectores para ver cuál es la conducta de este tipo de empresas. Ahora, ¿no? la modificación indica que todo aporte privado de dinero que supere el 25% de una UIT, 1.337 soles, más o menos, se realiza a través de entidades del sistema financiero. Todo aquel que supere, pero digo, el caso de los aportes pitufos, por ejemplo, ¿cómo salvamos esa posibilidad? Porque, bueno, respetando este monto, puede ocurrir también, nuevamente, que entonces un monto grande se disimule a través de muchos montos pequeños. Algunos críticos habían dicho de que estos montos grandes se habían pitufiado precisamente porque el aporte en su conjunto estaba prohibido por parte de una empresa privada. Sin embargo, lo que dices, por supuesto, aquel que no quiera estar registrado o con los reflectores puede pitufiar, y allí también debería haber un límite por la cantidad de operaciones. Entonces, eso nos permitiría, ¿no?, que ante determinada cantidad de operaciones también hayan los reflectores y se exija la identificación. Creo que lo natural es que una persona así aporte 100 soles, así aporte 50 soles, lo identifique y se registre ese aporte. ¿Debe saber el partido o basta con que la OMPE sepa? En realidad debe saber el partido y también la OMPE, porque el partido no puede lavarse las manos para indicar de que ellos no son responsables y que la OMPE sí lo sabía, porque eso ocurre normalmente cuando... No, pero creo que en la norma está. Es decir, que los aportes anónimos, por ejemplo, los declarantes van a tener que informar a la OMPE. Sí. Más no a los partidos. Así es, pero ahí los partidos políticos también se pueden lavar las manos, ¿correcto? Porque por eso era la pregunta. Correcto. Entonces, allí tiene que haber un perfeccionamiento de la norma, porque estos temas, para que haya también la responsabilidad del partido político, implica que el partido también conozca, evidentemente, la fuente que lo está beneficiando. Y para que luego no indique desconocimiento del aportante, porque eso es un poco, digamos, la ventana para lavarse las manos. Yo quisiera preguntarle, ese dinero que ya ha sido establecido, podrá ser dado por las empresas privadas a los partidos, ¿con qué objetivos es legal utilizarlo? Es evidente que se necesita dinero para difundir las ideas, el programa y los líderes del partido. Es evidente que se necesita dinero para formar a sus miembros y a sus cuadros. Pero ¿para qué no se puede usar ese dinero? Y en esta pregunta cabe, naturalmente hemos visto algunos congresistas que hacen viajes privados para hacer celebraciones, presumimos que esas fiestas en Trujillo o en otros lugares no serán financiadas con ese dinero, si eso lo prescribe la ley. Pero, por ejemplo, hay otro tipo también de actividades como los abogados que uno puede necesitar contratar para defenderse. ¿Qué dice la ley sobre el tema? Bueno, lo que actualmente la ley permite es que justamente hasta el 50% del aporte público pueda ser utilizado para abogados y asesorías legales. Antes había el concepto, o sea, este tema estaba incluido en otros servicios que el partido podía contratar y explicar, ¿correcto? Pero ahora hay una especificidad con la finalidad de que esta situación no sea ni satanizada ni criticada, ¿correcto? Además, es importante señalar que se modificó el primer proyecto que tenían, en donde no se había establecido que si este representante del partido político o este vocero era finalmente condenado, tenía que devolver el dinero, ¿correcto? De los abogados que había sido financiado con las donaciones. Por supuesto. Ahora,
El asunto es qué pasa si no lo devuelve, ¿no? O sea, qué pasa si se declara en bancarrota por alguna situación que lo puede llevar, no sé, a perder empleo, etcétera, a aquella persona acusada, ¿no? Entonces, sí hay forma o mecanismos que esta ley debe perfeccionarse para evitar justamente la evasión de este tipo de temas, ¿no? Y que obviamente también haya la exigencia, pero tranquilamente alguien podría gastarlo y luego declarar que no puede devolverlo. Entonces, ¿qué hacemos para que ese tipo de situaciones no ocurra, ¿no? Muy bien, permítanos ir por favor a una breve pausa, escuchar a los anunciantes del RPP, retomamos con usted y lo vamos a interrogar en su calidad de politólogo, para que nos diga cómo juzga usted las nuevas leyes que se han aprobado, que han definido el marco normativo electoral y qué se puede hacer de aquí hasta abril, cuando sean convocadas las elecciones presidenciales y parlamentarias, para mejorar ese marco normativo que desde ya está causando que hayan 39 partidos inscritos y se teme que una decena más puedan hacerlo todavía de aquí hasta el mes de abril. Retomamos nuestra conversación con el politólogo que ha venido a visitarnos, señor Enzo Helguera. Vamos a la pausa primero. Están ubicadas ahí. Retomamos nuestra conversación con el politólogo Enzo Helguera, a quien yo quisiera plantearle una pregunta que es fruto de la acuciosidad de la lectura de Mávila Huertas, que quiere que usted precise con mayor fineza qué es lo que la ley establece respecto de la confidencialidad de las donaciones de empresas a partidos. Bueno, lo que se está refiriendo es que le está dando una carta blanca a los partidos políticos para, entre comillas, lavarse las manos y no tener una responsabilidad respecto de los aportes que puedan ser ingresados de manera anónima a través del Banco de la Nación, porque esto se va a informar al órgano electoral y se le va a responsabilizar a ellos si es que no detectan o no hacen la tarea de investigar de dónde proviene el aporte, que si hacemos una lógica de la misma manera, muchas veces las instituciones electorales no pueden detectar a los malos candidatos o quienes tienen algún problema con alguna infracción de alguna norma electoral que luego les permita observar el proceso de su campaña electoral. Entonces, de la misma manera, es aún mucho más difícil si le agregamos esta tarea y esta responsabilidad a la OMPE, y los partidos políticos que son los directamente beneficiados, porque de este dinero no se benefician los organismos electorales, deberían tener como primer filtro la responsabilidad de aquellos aportes que los van a beneficiar. Pero eso no está claro en la norma. No lo establece. No. Dice, se incluyó un artículo en la propuesta para permitir aportes bancarizados a los partidos a través del Banco de la Nación que serán confidenciales, es decir, no se podrá revelar el nombre del aportante. Y cuando se le pregunta al congresista Rospigliosi, él dice que eso lo manejará la OMPE, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Porque en principio el partido, pero está bien, pero ¿por qué la OMPE no lo puede hacer? Correcto. La OMPE sí lo puede hacer, pero no tendría los recursos, la logística necesaria para poder hacerlo, porque en la actualidad, de hecho, recuerdo que incluso se le había disminuido el presupuesto a las instituciones electorales, en principio. Pero en segundo lugar, porque esto debe recaer, reitero, en la responsabilidad de los directamente beneficiados. Es decir, yo, partido político, me estoy beneficiando con un aporte, tengo que tener claramente identificado quién está haciendo este aporte. Pero la ley no lo permite, porque los partidos pueden simplemente no saber, según esta ley, supuestamente, quién ha dado ese dinero. Por eso esta norma debe ser perfeccionada y esto debería ser modificado o debería ser observado por la presidenta, en este caso, por presidencia, podría hacer las observaciones en relación a estos temas que el día de hoy estamos hablando, porque eso involucra o debería involucrar pues a los directamente beneficiados. Claro, nos ponemos en el caso, por ejemplo, de que se detectara, ¿no?, al final de la campaña aportes que provienen, por ejemplo, de empresas cuestionadas o dedicadas a actividades, sabe Dios, ¿no? Finalmente la OMPE tendría que asumir la responsabilidad. Claro, o si se le pudo pasar, ellos tendrían que asumir la responsabilidad. Y la pregunta también es, ¿y cuál es la responsabilidad? La norma tampoco está castigando o estipulando cómo castiga este tipo de acciones, ¿no? Es decir, ya esto sería una información que tendría que verla después el Ministerio Público. ¿Cuál es la lógica de que sean confidenciales?
La lógica, evidentemente, solo beneficia a los partidos políticos, ¿no? Porque no hay ninguna otra lógica. No estamos hablando de un asunto de seguridad, porque si tú eres un aportante, y la idea es que esto sea para transparentar y lo estás colocando a través de una cuenta bancaria, simplemente debería normalizarse el que estas personas o empresas sean plenamente identificadas, ¿no? No trae ningún beneficio el que sean anónimas. De acuerdo. Regresemos entonces a la pregunta genérica que yo le había planteado antes de la pausa respecto del marco normativo tal como va quedando diseñado. Va quedando, uso en gerundio, porque tenemos plazo hasta abril para que se introduzcan normas. ¿Se puede hacer algo para mejorar el marco normativo en el cual vamos a ir a las elecciones? El problema, Fernando, es que quienes regulan son los partidos políticos que actualmente están representados en el Parlamento o que tienen injerencia respecto a sus partidos políticos que están creando, pero que tienen en la actualidad representación, voz y voto en el Parlamento. Entonces, el asunto es que cuando ellos son los promotores, hay muchas normas que al final en el conjunto de los partidos políticos no les conviene aprobar o no se ponen de acuerdo porque evidentemente cada uno quiere un beneficio o se busca proteger de aquello que lo pueda perjudicar. Por ejemplo, la norma en la que nunca se pusieron de acuerdo respecto de los delitos que podían cometer los candidatos políticos por los que habrían sido juzgados o condenados. Al final no se llegaron a poner, se llegaron a etiquetar a determinados candidatos y se ampliaron, ¿no? Con la búsqueda de tratar de incluir todos aquellos delitos que sean considerados evidentemente y que los políticos no puedan pues acceder a cargos de poder con este tipo de antecedentes. Sin embargo, ese tipo de normas es imposible ponerse de acuerdo en un parlamento en donde muchos de sus representantes además están investigados por aquellos mismos delitos, ¿no? El día de ayer aquí en RPP, el señor Miguel Torres, que es asesor de la bancada más grande del Congreso, la de Fuerza Popular, dijo que un logro y una contribución era haber fijado un tope de 1% más de votos en el caso de las alianzas. Es decir, quienes decidan ir a las elecciones en alianza con otros partidos, por muchos que puedan ser, 6 u 8 coaligados, solamente aumenta de 5% a 6%, independientemente del número de los partidos que estén en alianza, repito, la valla electoral mínima para obtener elegidos. Bueno, eso lo han realizado con la finalidad de que los partidos políticos puedan agruparse y que hayan menos partidos en las listas, ¿correcto?, al momento de votar. Porque podríamos hablar, y se los comentaba, podríamos llegar a tener hasta o alrededor de 60 partidos políticos si es que todos llegan finalmente al trámite que están haciendo para su inscripción. Entonces, lo que busca esta norma es un poco agrupar partidos políticos que hayan menos representaciones, pero esto también tiene otro vicio, ¿no? Hacemos alianzas y muchas veces no es por fines ideológicos, sino por conveniencias de sumar votos. Al final en el Parlamento nos terminamos peleando, intentamos armar nuestras propias nuevas grupos políticos dentro del Parlamento y nuevamente tenemos una imposibilidad y una complejidad para poner de acuerdo a tantas representaciones. Pero eso ha pasado en este Congreso sin alianzas. Sin alianzas. Que partidos, particularmente Perú Libre, pero también Renovación Popular y otros han dado lugar a decisiones y la aparición de nuevas alianzas. Imaginémoslo con alianzas de otros partidos políticos allí, ¿no? Muy bien, Enzo Helguera, algo me dice que va a tener mucho trabajo usted en los próximos meses. De vez en cuando véngase por acá para decirnos cómo avanza tanto las normas como las prácticas de los partidos y el financiamiento de las empresas. Muchas gracias por estar acá, muy buenos días y feliz año para usted. Lo mismo para ustedes, un gusto. Gracias, buenos días, son las 9:01. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos.